Muy buenas, bienvenidos Nakamas, espero que se encuentren muy bien. Nuestro viaje hoy ha tomado un rumbo bastante particular, en los cuales nos enfocamos en la ruta de las empresas de entretenimiento. Específicamente una de las empresas más importantes en este medio de la animación, como lo es Disney Animation, que ha pasado por una de sus peores etapas en cuanto a recaudación se refiere, y dependiendo de bastantes éxitos del pasado y de algunas ideas innovadoras que han traído otras empresas en su haber, como puede ser Fox o puede ser otros tipos de empresas como Marvel. En este capítulo vamos a averiguar qué está pasando con Disney y cómo está manejando este tipo de nuevas ideas que ha tratado de empeñar en este tipo de proyectos. En este capítulo estamos otra vez con mi compañero Kevin. ¿Cómo estás, Kevin? Muy bien, la verdad. Sí, pues en verdad este es un capítulo muy interesante, el cual vamos a dividir en algunas partes, que es en tres partes específicamente, que en la primera se basa en recopilar errores en el marketing y en el cómo se venden las películas como tal que han salido en los últimos años, los fallos de las películas en cuanto a origen narrativo y la conclusión en general de lo que puede llevar esta situación que está atravesando Disney actualmente. Bueno, vamos a empezar por ese primer punto, que se basa en la recopilación de los errores en el marketing y en cómo se venden las películas. Yo creo que la película perfecta para hablar de esto es Elementales, en mi opinión, debido al hecho de que en muchas partes se basa más en el hecho de que en vez de mostrar la buena animación, el objetivo ideal de la película se basa en mostrar más el romance de los dos personajes, que no es malo en mi opinión, pero pasa de ser uno de los romances que en verdad hemos visto bastante en los últimos años. Pues, no se puede opinar. Yo he visto incluso en esta misma empresa así, películas que tratan el tema de amor muy bien, la verdad, pero porque se toman el tiempo para que se sienta moderno. No sabría cómo quedar con esto, no sentí nada. Exacto, o sea, el problema con ese romance no se siente mucha conexión con el romance. Pero hay muchas partes buenas de la película, como puede ser su mensaje y también lo del tema de la migración, que es bastante interesante en mi opinión. Pero tristemente muchas personas no fueron a ver la película, y en verdad es una película buena, no la considero mala, es bastante interesante. Pero eso también tiene que ver con el valor del marketing, y no es la primera vez que les pasa. Exacto. ¿Cuántas películas de culto de Disney o de otras empresas hay que fueron en su día de estreno? Sí, también está el Gigante de Hierro como el ejemplo de DreamWorks, por ejemplo. Y muchas veces por el tema de cómo lo van promocionando. Exacto, y además aparte también tenía un poquito de ventaja porque salió después de muchas películas animadas, por ejemplo. En el caso de Elementales específicamente, solo estaba, según yo recuerdo, Flash y también estaba Transformers. Y en verdad ambas películas, sí, y además aparte el problema que fue, o sea, Flash vendió totalmente, pero no acaparó totalmente la taquilla, tampoco Transformers. Y eso que era el regreso de la franquicia después de bastante tiempo sin estar. O sea, entonces la película quedó mal en cuanto a taquilla. Y eso que mucha gente también había tratado de sueño de esta nueva película, que todo lo toque, que las personas hacen unos diferentes, pero cuando otro debería más profundamente encontrar otros temas muy comunes, como también el tema de inmigración. Exacto, eso sí es verdad. Y pasa a ser algo un poquito más interesante, la verdad, la película. Porque si uno se fija solamente en el romance, hasta la gente lo comparaba con ese jueguito que uno encontraba en el Free, que es una plataforma donde se jugaban jueguitos ahí aleatorios. Me acuerdo. Sí, la verdad sí. Me recuerdo mucho a eso, pero en verdad pues la película no destacó más allá de otras cosas. Y eso que fue nominada al Oscar. Con otras películas como puede ser la última de Hayao Miyazaki, también Spider-Verse, muchas películas muy buenas, la verdad. Sí, y en verdad pues otro error puede ser también el cómo el marketing
puede ser mal utilizado también en otras películas que no necesariamente sean de animación, como puede ser La Sirenita, por ejemplo. Que La Sirenita en sí, la película, no es que me parezca totalmente mala, sí es mala, pero pues tiene aspectos que pueden ser interesantes para una persona. Pero el problema es que la vendieron con otras películas que no podían ser vendidas. Por ejemplo, lo colocaron en el mismo calendario que Into the Spider-Verse. También de Flash. Siendo honesto, si me dieran a escoger en qué gastar mi plata, si ver Into the Spider-Verse o ver la Sirenita, prefiero Into the Spider-Verse, la verdad. Exacto. Y en verdad, pues, el problema es que Ahora la gente está pidiendo la película. Porque si desde cuándo está todo mi tiempo por el tema de la actriz. exactamente. Y ese fue el problema, en gran parte. Bueno, Sí, a lo mismo va a pasar con la Blancanieves. exacto. Y eso que ya en sí la actriz no ha ayudado mucho tampoco, porque ella ha hablado muy mal de la película. Y en sí de su personaje. Y eso está un poquito mal hecho. Y creo que se le va a ir mucho peor si sale al mercado. Llega a salir, porque no creo que Disney la vaya a sacar. ¿Cuáles cosas siempre? Y pues principalmente no tendría sentido que fuera pues Blancanieves. No es por ser racista, pero literal la pregunta. Exacto, en esa parte, o sea, porque siempre se ha especificado, hasta en los cuentos, de que la piel de Blancanieves es tan blanca como la misma nieve. Y pues, Ya tenés que ser mover este chiste más gusto de la Rosa de Guadalupe. O no chiste, sino de ese capítulo donde una abuela estaba ahí tratando mal a su nieta por ser negra, en vez de ser Blancanieves, decía negra nieve. Sería algo parecido. básicamente. Pero bueno, la verdad sí, y ese es el problema también. Muchas veces las películas de esta índole de Disney se han presentado como una mala imagen, más que todo. No es por una mala selección de actores, porque para mí la actriz no fue mal seleccionada, porque su voz es bastante buena y eso es... Buen guión, ¿cómo es que ahorita el actor? Porque algunos actores que nos ahora son buenos, menos que pero el papel no ayuda. Exacto. O sea, el guionista no ayuda mucho. Y pues bueno, y también el guionista, el director sobre todo. exacto. Y cómo quiere plantear la película. Y además aparte, otro problema también que se ven en las películas de Disney recientes es que como que buscan es vender la película, pero con un mensaje que no se hace claro, la verdad. Como por ejemplo... Correcto, lógicamente. Exactamente. Porque por ejemplo, sí, DreamWorks la ha cagado. Eso sí es verdad, por ejemplo. Exacto, sí. Exactamente, y la secuela, la primera temporada, Exacto. de la serie la cagaron fuerte, pero mínimo con las pulgas de gente. Exactamente. Y el problema es que también no han sobrevivido a muchas cosas, pero para mí DreamWorks es un poquito más regular. Y además aparte ofrece un mensaje que siempre ha ofrecido. Pero este problema con Disney es que se adapta a lo que piensan totalmente las masas hoy en día, en mi opinión, totalmente. Es como que literal captura gente más que no se queja, para no decir otra palabra. Exacto. Y en realidad pues yo no critico a estas personas, no me voy a meter en este tipo de temas, yo me estoy metiendo con la empresa como tal. Y en verdad el problema de Disney es que no ha ofrecido una película, aparte de la que salió recientemente, que ya reseñamos en nuestro capítulo, que es Intensamente 2. Que esa es una de las pocas que en verdad tiene ideas diferentes, pero tristemente utilizando, como ya había mencionado, éxitos del pasado. Y bueno, también tenemos el tema de una película que sí vendió uno como un berraco, un Wish, por ejemplo. Exacto. Y en verdad eso me preocupaba desde un principio, porque el estilo de animación me gustaba, ¿no? Ellos están diciendo, va a ser una homenaje de los 100 años. O sea, solo con escuchar esto, un día tiene buenas expectativas, porque hemos visto 100 años. Es mucho. 100 años, una de las empresas más importantes en la historia de la animación como lo es Disney. Teniendo tanta carrera, el problema es que la película salió mal y la gente y no lo quisieron aceptar. Porque por ejemplo, ¿te acuerdas el documental de Once Upon Disney? O sea, es muy bueno el documental porque primero
es carisma puro. Tú te diviertes viendo el documental y en verdad es como nostálgico verlo porque pues si tú conoces la historia de Walt Disney y todo ese tema, tú quedas... Profesor, se siente bien verlo, pero primero parte que esa película es una contradicción a muchos mensajes que he tenido en sueños de eso que llaman. Eso digo, sí, es de ti, pero no hay de eso, pero bueno, digo, vamos del estudio general que tiene hasta derechos para Pixar, tiene películas como Soul que toma el tema de los sueños, Muy bien, demasiado bien en mi opinión. hay que dar De verdad, sí, esa es una película muy interesante que trata muy bien el tema de cómo manejar la expectativa en tu vida. Y también cómo puedes vivir con un propósito y que el propósito se diferencia a una razón de la vida. una manera de verlo, siendo honesto, bien, me gustó. Exacto, yo también. Pero el problema es que también se contradice con Wish. Porque Wish Ajá. tiene el problema de que si no se cumple, o sea, te dice sí, se tiene que cumplir tu sueño. Exacto. Y yo entro en un conflicto porque yo digo, por ejemplo, hay películas como por ejemplo El gato con botas, la 2. Ahora sí, mejor planteando de una manera a más libre, por ejemplo, la Princesa del Sapo. Exacto. Ahí muchas veces gustan el tema de soñar y desear algo, pero ahorita toman de una manera más real, y hasta tienen una concentración, hay que trabajar duro. Exacto, entender ese tema. No todo se cumple como muestran en la película. Y eso para mí, Diana me parece muy correcta, y cuando lo veo con Wish estoy como, ahí dice, solo te va a comenzar a llegar a los cariños, el resto es tu trabajo. exactamente. Y tristemente Wish no ayudó en nada y para mí fue el fiasco de los 100 años. En verdad la película... Voltar varios temas referentes a otros lanzamientos que ha tenido, especiales y demás, que no le han ido bien. Exactamente, y eso lo ha llevado a muchos errores también porque por ejemplo Wish también lo fue muy bien vista por todas las personas porque también la película no tenía nada que ver con los 100 años, en gran parte. No tiene ni personalidad. Exactamente, y ese fue el problema. La vendían como los 100 años cumplidos de Disney, pero la película no tiene nada que ver con la identidad de Disney. Y es Incluso cuando comenzaron a hacer películas que fue con la Bella Durmiente, ni siquiera en ese entonces lo hacían mal. exacto, y por lo menos tenían películas que te llegaban al corazón o por lo menos te hacían divertir. Por lo menos, pero es que yo entré en... Son básicamente la Bella Durmiente, la Nieve, Cenicienta, muchas películas que son de cuentos clásicos. No la quieren. Exacto, porque han conseguido penetrar en nuestro corazón y han conseguido también conectar con el público. Wish no ha logrado, Como que hasta las protagonistas son huecas, entre comillas. porque por lo menos esas protagonistas son 10 veces mejores que la que tuvimos en Wish, y sinceramente. Ajá, porque Dios mío, se ha visto muchas cosas. Creo que también es porque el nuevo tipo también de protagonistas que quieren mostrarnos. Exacto. No está mal ver lo que es realmente, nunca me... Exacto, y ya hay buenos ejemplos en la actualidad, así que no buscamos quejarnos. Pero el problema con la mujer independiente es que cuando te quieres hacer el personaje independiente, no la tienes que hacer una persona que literalmente rompa las reglas, porque sí, tiene que haber una razón por la que son critica tanto como porque Dios mío, esto creo que esto ya es un tema que tal vez para otra cosa, que es el tema de cómo están escribiendo algunos programas femeninos de coaches. Y más al más femeninos pues tan bueno porque Halo. Sí. Bueno, ahora pasaremos a los fallos de las películas, más que todo porque el problema de estas películas es que al venderlas mal, al venderlas como algo más de lo que son, como por ejemplo en el caso de Wish, puede generar una falsa expectativa, porque Wish cayó de eso tristemente. La película es mediocre, pero admitamos de que en gran parte esa película salió tan mal porque los de Disney decidieron venderla como los 100 años. Bueno, otro error que también es, esto ya también es en la propia mecánica de la película, por así decirlo, el tema de cómo manejan personajes.
Esto lo he visto en muchas películas, en algunas personas ¿cómo decirlo? ¿Planos? ¿Han visto cuando uno dice que un personaje es como una pizarra en blanco cuando vas a comenzar a escribir algo? Exacto. Ahora como que en algunos casos aquí ya no tiene, como que lo dejaron simplemente por el boceto y no agregaron nada más. O sea, se mantuvieron de una manera totalmente plana. Y también otro de los fallos de la película. Los palabras que la necesitan mucho, que un aspecto de su personaje se va en el centro, es algo, o sea, que es de una orientación sexual diferente, y que es su único hablo. Y no muestra ningún otro tipo de su personalidad, eso es común. Y también el problema que también he detectado también en gran parte es que la película no te propone ir más allá. O sea, Disney aprueba los proyectos sin mirar de qué van a tratar y si que proponen un mensaje interesante, no lo mira. Te valgo, por ejemplo, Soul, por ejemplo, un mensaje muy interesante para las personas, muy maduro para una película que en verdad no estaba pensada para eso. Pero después vemos Wish y uno dice, what the fuck, ¿qué estoy viendo yo? ¿Cómo es que después de una hora tan gloriosa que desea tratarte la vida en algo tan simple? Exacto. Y el problema también es que al vender las malas películas y también al generar tantas películas, porque tristemente Disney ya no es la empresa que es pináculo, no, tiene demasiada competencia, no solo en el tema narrativo, porque está DreamWorks, está Estudios Ghibli y todo ese tema, sino en el tema del mercado, porque por ejemplo Illumination, que sí no tiene mucha calidad, pues vende, y ese es el problema con Disney. No sabe cómo actuar cuando tiene esa nueva competencia y prefiere generar productos totalmente basura. Mucho lo que Internet, y no estoy diciendo en el sentido de que es malo actuar esto, sino que es como la situación que pasó con la película de Sonic, que los fans comenzaron a criticar el aspecto y el estudio lo cambió. En este caso como que viera la parte donde están dando opiniones y demás de cómo manejarlo, pero no en el buen sentido. Exacto, o sea, pero en ese caso de Sonic, en mi opinión, pues es más o menos correcto fijarse en la opinión de la gente. Porque pues primero el diseño era un Disney Studios no lo viste listo por ese Sonic y opinión. Exacto. Y ese fue el problema. Pero es que en el caso de Disney le está pasando lo que a muchas producciones de sus series les ha pasado, ponerle demasiada atención a las personas que lo ven. Es necesario ponerle atención a las personas, al público general, pero también es necesario que tu propia visión sea respetada, porque si no, el problema es que va a ser una mezcolanza de ideas que jamás va a funcionar. Y ese es el problema, porque por ejemplo, un ejemplo aparte, pues yo vi, por ejemplo, Star vs. las fuerzas de Marvel. Es una serie que en un principio se mostraba como una serie interesante, pero el problema que tiene en internet ya sabe qué pasó por mí. Exacto. Y Andrés como Pau tiene la culpa. Exacto. O sea, porque por ejemplo, en ese caso, el problema que tuvieron los directores de esa serie y los que manejaron todo el tema de la narrativa es que al dejarse llevar por las ideas del fandom y por hacerlos felices, pues dejaron de lado una historia interesante. O sea, porque dejaron la copa. Exacto. No quería mencionarlo para la gente que quiere ver la serie. En verdad las primeras temporadas son muy buenas y yo las recomiendo bastante. Pero el error que cometieron y que no cometieron como en series como en Gravity Falls, por decir otro ejemplo aparte, pues fue que pues al prestarle tanta atención, ya les quiero logró tener censura. exacto, esa es la problemática. Pero también entender eso, o sea, al prestarle tanta atención a la opinión popular, pues Disney se alejó del camino que siempre ha llevado, dar un mensaje emotivo o dar un mensaje. Viene sus pérdidas porque no han sido pérdidas pequeñas, han sido pérdidas millonarias. Exactamente, o sea, literalmente creo que muy pocas veces he visto un cine vacío en el caso de, por ejemplo, La Sirenita. O sea, porque tuvieron Sirenita, Raya, exacto.
Y también, por ejemplo, o sea, la gente no tenía nada de expectativas con Intensamente 2. O sea, la película que lo corrigió, pero el problema es que tan mal tan mal lo ha hecho Disney en los últimos 2 años, que literalmente es una película que en sí es buenísima. Nadie le tenía expectativas, o muy poca gente le tenía expectativas. Pero eso casi me pasa. Yo estaba pensando, ya estoy en lo que debería haciendo, no sé, a Rainy o no sé. Sí, pero bueno, pues bueno, creo que fue el fandom el que casi saca que ellas vi, ¿no? Chistoso, la verdad. Sí, solo por mencionar, pero no faltaba que les hubiesen hecho caso y después toda la película se fuera por ese ámbito. Pues, Que digo, no estaba ni más ver cómo será el amor en este sentido, pero o sea, ya súper raro. para por temas de los poderes. Sí, pero al final hicieron un enfoque que en verdad es muy interesante también, que es igual de interesante que ese tipo. Pero pues al final uno dice, tanta pérdida millonaria y tuvieron que ver hasta que casi todas las películas que sacaron fracasaron para poder sacar una película interesante. O sea, tuvieron... Han ido un buen rato, pérdida. Exacto, y eso que su competencia no es que le está yendo muy bien, ya mencionamos el caso de DreamWorks, que no ha estado tampoco muy bien. Pero en realidad para mí DreamWorks sobrevivió más o menos, porque por ejemplo la venta de Kung Fu Panda 4, para mí, aunque la película no es mala como tal, pues la película pues, que es como meh. Y no es un... Pero más no es. Exacto, eso sí es bueno. O sea, usted bueno que por curiosidad vio Panda Fighters. Y ya sabemos cómo acabamos después de ver esa película. Muy bien. Yo también, tranquilo. No, pero también toca ver desde otro lado. O sea, primero, Disney no ha tenido competencia en los últimos 100 años. En esos 100 años casi no ha tenido competencia. Y cuando ya por fin le está llegando competencia de que otros estudios independientes, también de estudios que no tenías ni idea de que podían sacar unas películas tan excelentes como por ejemplo Sony sacando las de Spider-Verse. O sea, esa gente se asustó cuando vio esa animación. Yo también me asustaría. Y DreamWorks también igual. Que apoya que en general. Exacto, y ese es el problema. Disney, y cuando empezó a sacar películas, Disney cometió el error que es empezar a pensar en cantidad en vez de calidad. Porque por ejemplo, ¿cuánto tardaron en hacer el Across the Spider-Verse? O sea, que tardaron 4 o 5 años casi. Hasta tomaron su tiempo. Iban sacando una que otra película, pero pues películas que ya estaban programadas. Los ultra conocidos, porque te digo, por ejemplo Ghibli, ¿cuántos de Moreras del Niño y la Garza? Uy, madre, pero como casi 5, fue como 6, 7 años, ¿no? Un poco más. Uy, Un poco más por ahí, pero ahí varía, es mucho. exacto. Es mucho porque... Bueno, aparte porque no es una empresa tan grande, se toman su tiempo en ver cada cosa. Exactamente. O sea, uno queda impresionado totalmente con este tipo de ideas, porque por ejemplo, estudios como DreamWorks, por ejemplo, innovó mucho sus ideas también, y pues sí, sacaron productos basura en muchas partes, pero también entender de que esos productos basura son 1000 veces mejores, o un poquito mejores, de lo que han sacado los... Mínimo, ganas plata. Sí, Los plata para cosas. exactamente, por lo menos no sientes perdida tu plata. O por lo menos no sientes que tu plata ha sido, como decirlo, robada. O por lo menos decir que te sientes estafado en lo que viste. Porque por ejemplo, yo las últimas de DreamWorks, pues yo digo, sí, están malitas, pero no perdí mi plata. Y en cambio cuando pues uno va a ver, por ejemplo, Wish, me imagino a las pobres personas que habrán gastado su plata en eso. Yo no la gasté, gracias a Dios. Porque yo ya tenía un mal presentimiento de la película, la verdad. Y bueno, la verdad, pues también otro fallo que yo he detectado es que al generar tantas cosas, tantas ideas, tanta conexión con la cultura actual, se perdieron tantas cosas, ideas interesantes, porque a los directores no se les ha permitido tampoco trabajar. Porque por ejemplo, No esperas que los de los tíos sería muy complicado. exacto.
Solo vamos a decir, hacer como un típico chiste ejecutivo de lagartijos, para mi gusto hacer eso, para que no me un ataque, tener que buscar todo eso. Exacto. Y pues bueno, también hay... O sea, también lo de las fechas, como hemos manejado también. Ya hemos dicho varias veces. Las películas han sido puestas con películas que no deberían medir. Porque, por ejemplo, o sea, imagínate, estás viendo el regreso de una de las franquicias las más famosas de Hasbro, que es Transformers. Flashpoint, el cierre de uno de los universos cinematográficos, que es de uno de los cómics más... de una de las empresas de los cómics más importantes. Y también una de las películas más esperadas desde hace 5 años, que es Across the Spider-Verse, después de ver la escena post créditos. Y la pones con la sirenita que literalmente agrede. Exacto. Y también le incluyes que, o sea, la película no la esperaba, no la quería nadie después de lo que pasó con la elección de la protagonista, todos los problemas que hubo en su dirección, los retrasos que hubieron. Era imposible ganarle a todas esas 3 películas. Y eso que a Flash y a Transformers les fue mal. Imagínate si les hubiera ido bien. Bueno, también era por el hecho de que ya todos ya llevan años, un par de años con ya ese post de que iba a ser la sirenita. Simplemente tampoco explicaron, no hicieron nada básicamente. Exacto, y además aparte Les digo, por ejemplo, esta coreografía es que tenemos eso casi a la par aquí con el de la sirenita que hace por ahí casi como 2 años por ahí. Por ahí no han hecho nada para cambiarlo cuando saben que va a ser una pérdida. Exactamente. Y perdieron plata por nada, en mi opinión, porque pues a la película le fue mal. Se supone que la película iba mejor. Supongo que tenían planeado que la película mejorara cuando llegara a streaming, pero en verdad creo que la película no mejoró. Espero que no mejoró ni un poquito. Y es el mismo caso. Eso no es mucho nada. Es como eso de dicen, si quieres verla, vete al material original. Exactamente. Y ese es el problema, porque, o sea, se supone que los live action serían versiones reales de estas ideas, pero pues obviamente en el caso de Disney es muy diferente. Y pues bueno, hablando de otro caso, como es el caso de Disney. Y de hecho, ahora que me acuerdo, ya también anunciaron otro, que es Mufasa. Ay, caramba. Eso me preocupa. Y eso que en la saga del Rey León, Ya va a trabajar casi de cero. sí. Pero bueno, en mi opinión, el live action del Rey León me gusta. O sea, no me parece el mejor, pero para mí pues es muy... Se mantiene bien al material. Se mantiene muy bien al material original y no lo critico tanto por eso. Y en verdad también pues cambiando de caso, como es el caso de Elementales, o sea, la promoción de la película. No es el tema de los efectos, que sean muy raros, pero con el tema de la historia, no. Exacto, sí es verdad. Es que pues ver a los gatos, ver a los leones así, pues poco expresivos, y compararla con el original, que teníamos escenas muy brutales como por ejemplo algunas escenas de Scar y todo ese tema, y pues se queda como... Se sienten los animales muy vivos, el original. Exacto. Pues ahí, en el nivel H se ven un poco más limitados. Sí, pero pues es entendible, es algo, tratar con algo legal es limitarlo, pues si lo comparas con la animación vas a perder. Pregúntale a Death Note, por ejemplo. Sí, Claro, pero eso también desde el punto de vista de tener que primero estructurar alguna cosa. o sea, y empezar a cambiar la mentalidad, cambiar el chip, porque supongo que eso es lo que están haciendo un poquito con Intensamente, que es básicamente entender que, oye, estas películas requieren proceso, y Intensamente está siendo un éxito. Y con las 2 teorías se creen van a ser que son pues las de Moana y Mufasa. Me preocupa. Siguen en lo mismo. Y eso me preocupa. O sea, porque lo que me preocupa es que, como ya había dicho en el capítulo de Intensamente, que Disney capte mal el mensaje. Y que en vez de decir que tiene que hacer películas que en vez de dar un mensaje vacío, den un mensaje real, que conecte con la audiencia y que literalmente haga que las personas quieran ver más. Sino que intenten revivir franquicias que no han revivido hace mucho tiempo. Como por ejemplo, ya vimos que
van a estrenar Cars 4. Y eso no me gusta. Porque ya Lindo Fernando. Bueno, pero no sé, supongo que, o sea, esa película me preocupa porque no tiene nada de que agarrarse, porque la película 3 fue el final. a través de la izquierda de rayo, básicamente. Ahora tocarían. Ahora no pasaría, sería Cruz. Exacto. Y en verdad, pues ella es carismática, me cae bien, pero el problema es que, pues, Sí, pero no, este es el tema que puede causar de que la película no conecte con la audiencia y que también, pues uno se sienta vacío, en mi opinión, porque pues todos vimos, creo que la mayoría de los 2000. ahí van este tema. Sí. Y pues vamos a ver, espero que no extiendan así y tristemente también se viene Toy Story 5 y eso me preocupa, que empiecen a depender de éxitos del pasado, como ya había mencionado, y que en vez de entender de que hay que generar películas que conecten con la audiencia y que también generen un mensaje interesante para el público en general, sino que empecemos a reír franquicias a la loca, y que pues funcionó con Intensamente, va a funcionar con el resto, ¿verdad? La verdad no. Eso que siguen manejando el mismo esquema con sus protagonistas, como han hecho con Wish, con Raya y demás. Exacto. Y bueno, pues oremos de que esa parte no llegue. Y bueno, ahora vamos a llegar a una conclusión general, en mi opinión. Y bueno, la conclusión general es que sí, Disney está en una decadencia. Y no vamos a exagerar con que Disney está muerto, que es para mí bastante exagerado. Exacto. Pues por la cantidad de cosas que tiene es complicado. Exacto, es como decir que, por ejemplo, Marvel esté muerto o DC esté muerto. No, obviamente no. Aunque bueno, Marvel Studios es de Disney. Exacto, no la están pasando tampoco muy bien. Y pues en general, pues, Pero tampoco exacto, entender de que la situación de Disney se puede corregir. Y ya he empezado buen camino con Intensamente 2. Vamos a ver cómo continuar ese camino. que son capaces de manejar también temas serios, que lo pueden hacer uno llorar con ellos, del mismo tipo también, fueron personajes increíbles. Exacto. Y historias increíbles y entrañables con la audiencia, como por ejemplo Wall-E, que aunque sea de Pixar, pues también fue producida en parte por Disney. Y son películas que uno... Lo mismo pues con Soul, Ratatouille, Exacto. entre otros que hizo Pixar con Disney. De parte de Disney tenemos también la presencia del Sapo. Exacto, que conectan con la audiencia y que buscan dar un mensaje importante para las futuras generaciones. Conocemos el talento de Disney para hacer este tipo de cosas y también para dar y tener ideas innovadoras. Para mí, Disney fue el principal productor de estas ideas innovadoras con los otros estudios. Sí, otros estudios las mejoraron. Estudios Ghibli es el mejor ejemplo en este caso. También en el caso de Sony Pictures con la saga Spider-Verse, Los Vecinos, lo de la familia esa de la cineasta, no me acuerdo bien el nombre. Y ese tipo de cosas. Disney es uno de los precursores en estas ideas. Y yo creo que Disney va a salir de esta. Sí, lo más probable es que lo pueda hacer. Siempre y cuando los productores de Disney se quiten la mentalidad de Warner Bros. Que es sobre todo dejar este tipo de política e inclusivismo forzado, inclusión forzada y toda esa cosa para hacer algo más real. Exacto. Y buscar algo que en vez de sentir que la gente empieza a sentir, oye, están incluyendo a este público porque sí, porque quieren quedar bien, no, sino que ellos quieren en verdad y piensan en la comunidad y os que bien y atraerlo bien. Exacto. Y que la comunidad se sienta bien representada y que no sientan que están siendo metidas con calzador, que sería lo más incómodo para ese tipo de personas. Y pues tristemente eso ha pasado. Y que también las ideas que tengan se lleven a cabo de la mejor manera, porque tristemente Disney, en su afán de conseguir un buen despegue en taquilla, que para mí lo consiguió con Elementales, porque Elementales no salió tan mal del cine.
al llegar a streaming llegó bien, en mi opinión. No llegó mal, no llegó como tan fracaso como lo que fue Wish o La Sirenita, en mi opinión. Ay, y de sus cosas, tipo, que uno todavía tiene la gente levantada volando. Exacto. Pero por lo menos uno no acaba, ¿no? Queriendo sacarse la culpa. Sí. Sí, tristemente esa es la que salió mal. Y entender de que también, en vez de vender la película de una manera tan exagerada, véndanla como en realidad es. Yo respeto a Disney porque, por ejemplo, ha hecho películas que Uno vende como producto para sacar plata. Obviamente van a sacar plata, esto no es gratis. exacto, Sino también hacer una experiencia, pensarlo de este modo. Más gente lo disfruta, más gente va. Ay, sí, eso no está mal pensarlo así de esa manera. Y pues bueno, por ahora pues vamos a ver cómo repunta Disney. Y pues en verdad agradezco. que también dirán. Exacto. Y vamos a ver qué dan, porque pues pocas cosas nuevas. Exacto. Y hay pocas cosas nuevas, porque son la mayoría secuelas. Y eso me preocupa. Porque pues ya empezaron a sacar secuelas, sacar secuelas. La de Moana me parece interesante, la verdad. Porque el trailer no te dice nada. Tiene una roca, algo es algo. Sí. Y se ve que los personajes son como ha dicho el desarrollo de la primera película. Así que en mi opinión puede ser una muy buena película. No la quiero cargar de expectativas porque pues, puede ser una buena película. Todo el tiempo lo dirá. Exactamente. Y pues bueno muchachos, este es el final de este capítulo que dedicamos a la decadencia de los 100 años. Estar con ustedes, queridos nekamas. Agradecemos mucho estas experiencias y si quieren comentarnos algo, si quieren darnos una idea para un próximo capítulo, pues por favor, si quieren denle like a estos capítulos, síganos en estas cuentas y también por favor coméntenos qué tipo de temas quieren que tratemos, si quieren tratar otros animes de Japón, si quieren tratar alguna película estadounidense, algún tipo de estudio, quieren ver las situaciones de otros estudios como puede ser Warner, también puede ser Estudios Ghibli, también puede ser las de Sony Pictures, también puede ser muchos tipos de ideas también podemos tratar. Y agradecemos mucho esta preferencia, agradecemos mucho, es muy importante para nosotros. Y agradecemos y les deseamos un buen viaje por esta nueva ruta. Chao. Hasta luego.